Hubo ciudades en el pasado que alguna vez fueron el centro de los imperios más poderosos del mundo, capitales que controlaban el comercio, la guerra y la riqueza de la antigüedad. Pero a medida que pasaron los siglos, muchos de ellos desaparecieron del mapa y fueron olvidados por la historia. En este video vamos a conocer las antiguas ciudades capitales que alguna vez gobernaron toda la región, pero hoy en día la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existieron. Antes de empezar, por favor dale like y suscríbete a este video. Esto significa mucho para nosotros los creadores de contenido. Y ahora vamos a empezar. Susa, antes de que Persépolis se convirtiera en el centro del poder, ya existía una ciudad que había controlado el comercio y la política en la región de Medio Oriente durante mucho tiempo. Esa ciudad era Susa. Se encuentra en la actual parte suroeste de Irán, cerca de las antiguas rutas que conectaban Mesopotamia y la meseta iraní. Debido a su ubicación, naturalmente se convirtió en un punto de encuentro de diferentes culturas, lenguas e imperios durante miles de años. Según los arqueólogos, Susa es una de las ciudades habitadas de manera continua más antiguas del mundo. Hay evidencia que se remonta hasta alrededor del quinto milenio antes de Cristo sobre el primer asentamiento aquí. Incluso antes de que Persia se fortaleciera, ya era el centro del antiguo reino de Elam. Aquí surgió el propio sistema de escritura de los elamitas, y aquí también construyeron sus templos importantes y centros administrativos. En pocas palabras, no es solo una ciudad común. Es una capital política y religiosa de una civilización poderosa que hoy en día casi ha sido olvidada por muchos. Pero Susa se hizo aún más famosa cuando llegó el Imperio Persa. A medida que cambiaban las rutas comerciales y el centro de poder se trasladaba a otras ciudades, la influencia de Susa fue disminuyendo poco a poco. Cuando el Imperio Seleucida se fortaleció, después de la conquista de Alejandro Magno, la antigua ciudad poderosa fue aún más relegada. Con el paso del tiempo fue cubierto por la tierra y la historia. Pero a finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, el interés en Susa volvió a surgir después de que los arqueólogos franceses realizaran grandes excavaciones. Descubrieron miles de artefactos, desde tabletas de arcilla hasta grandes partes del palacio. Hoy en día, Susa es reconocida como un importante sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero a pesar de esto, a menudo sigue siendo opacada por nombres más famosos como Babilonia o Persépolis, porque durante muchísimo tiempo, Susa fue uno de los lugares donde se encontraron las culturas de Mesopotamia, Persia y Elam, una ciudad que alguna vez fue el corazón de uno de los imperios más grandes del mundo antiguo, Aksum. En la parte norte de la actual Etiopía hay enormes monumentos de piedra que todavía siguen en pie hasta hoy. Parecen rascacielos modernos tallados de una sola pieza de piedra. Estos son los obeliscos de Aksum, la antigua capital del poderoso reino de Aksum. Mucha gente casi no sabe nada sobre esto, pero en el apogeo de su poder, los escritores romanos y bizantinos reconocían a Aksum como una de las civilizaciones más importantes del mundo, junto con Persia, India y China. Debido a su proximidad al Mar Rojo, Aksum se convirtió en un centro de comercio internacional entre África, Medio Oriente e India. Por aquí pasaban el marfil, el oro, el incienso y otros productos valiosos, mientras que llegaban telas, vidrio y especias de otras partes del mundo. En una época en la que el transporte global era limitado, tener el control de las rutas comerciales era una gran ventaja, y eso fue precisamente lo que enriqueció a Aksum. Al llegar el siglo IV de nuestra era, hubo un gran cambio en el reino. El rey Sana se convirtió al cristianismo y de hecho con el tiempo el cristianismo se convirtió en la religión oficial del estado. Por eso Etiopía se convirtió en uno de los primeros países en adoptar el cristianismo como religión estatal. Hasta hoy esa influencia todavía se puede ver en las tradiciones ortodoxas etíopes. Al llegar el siglo VII, el control de las rutas comerciales del Mar Rojo cambió después de la expansión de los poderes islámicos en la región. Poco a poco, la economía del reino se vio afectada y su influencia en el comercio internacional disminuyó. Mientras se perdían los ingresos y las conexiones con otras partes del mundo, el centro de poder comenzó a trasladarse a otro lugar. Con el tiempo, Aksum quedó como una ciudad silenciosa llena de ruinas y monumentos. Pero aunque el reino se debilitó, su contribución a la historia no desapareció. Hattusa. En medio de las montañas de la actual Turquía hay ruinas de una ciudad que alguna vez fue temida por los reyes de Egipto y otras potencias del Medio Oriente. Esa ciudad es Hattusa. Actualmente no es tan conocida como Roma o Atenas, pero durante el Bronce tardío, los hititas estaban entre las potencias más poderosas del mundo.
controlaban gran parte de Anatolia y competían con Egipto, Asiria y Babilonia en términos militares y diplomáticos. Y el centro de todo eso era Hattusa. La ciudad estaba rodeada de murallas sólidas que seguían el terreno rocoso del lugar. No era fácil para los enemigos entrar aquí. Una de las partes más famosas de la ciudad es la Puerta del León. Es una entrada monumental con leones tallados como símbolo de protección y poder. También está la Puerta del Rey, que tiene un relieve tallado de un guerrero o un dios. Esto muestra lo importante que era para los hititas la combinación de política, religión y poder militar. Los hititas eran conocidos por adaptar dioses y creencias de las diferentes culturas con las que interactuaban. Por eso, su sistema religioso se volvió una mezcla de muchas influencias. Dentro de la ciudad había grandes templos. Estos estaban dedicados a sus dioses principales, incluyendo al dios de la tormenta, Teshob, y a la diosa del sol, Arina. Miles de tabletas de arcilla con escritura cuneiforme fueron encontradas aquí por los arqueólogos. Gracias a esas tabletas, los historiadores entendieron mejor cómo gobernaban los hititas, cómo creaban leyes y cómo negociaban con otros reinos. En el siglo XIII a.C., después de una larga tensión entre el imperio hitita y Egipto, se llegó a un acuerdo de paz. Así que fue entre el rey hitita Hattusili III y el faraón egipcio Ramsés II. Ese acuerdo es muy conocido hoy en día porque se considera uno de los tratados de paz internacionales más antiguos que han sobrevivido en la historia. Se encontraron copias de este tratado tanto en Egipto como en Hattusa, y como símbolo de la diplomacia tan antigua, hoy en día hay una réplica de este tratado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Alrededor del año 1200 a.C., hubo una serie de disturbios en el Mediterráneo y el cercano Oriente. Muchas ciudades y reinos cayeron debido a una combinación de invasiones, conflictos internos, colapso económico y el debilitamiento de las redes comerciales. Hoy en día Hattusa es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y aunque no es tan famosa como otras antiguas capitales, esta ciudad es importante porque muestra que incluso en una etapa muy temprana de la historia ya existían gobiernos complejos, diplomacia internacional y grandes ciudades capaces de competir con los imperios más poderosos de su época. Tushpa, en la parte oriental de Turquía, junto a un enorme lago llamado Lago Van, se encuentra una antigua fortaleza de piedra construida sobre una colina empinada. A primera vista parece solo una ruina ordinaria, pero hace más de 2000 años, este lugar era el centro de uno de los reinos más poderosos de la región. Este es Tushpa, la antigua capital del reino de Urartu. Mientras Asiria estaba ocupada expandiendo su influencia en Mesopotamia, había otro reino que silenciosamente se fortalecía en la región montañosa de Anatolia, y ese era Urartu. Aunque hoy en día no es tan famoso como Babilonia o Persia, fue un serio rival del imperio asirio alrededor del siglo VI a.C., y el corazón de ese reino era Tushpa. Dentro de la ciudad había palacios, complejos de almacenamiento y templos construidos para sus dioses. Los urartianos también eran conocidos por sus avanzados sistemas de irrigación, canales y redes de agua que ayudaron a sostener la agricultura en la región árida alrededor del lago Van. En una época en la que la tecnología era limitada, controlar el agua en ese tipo de terreno fue un gran logro. Gracias a esto, la producción de alimentos se volvió más estable y su economía se fortaleció aún más. Los urartianos escribían su idioma con una versión adaptada de la escritura cuneiforme asiria. Gracias a las inscripciones encontradas en piedras y edificios, los historiadores aprendieron más sobre cómo gobernaban su reino y cómo mostraban el poder de sus reyes. Para el siglo VI a.C., Urartu finalmente cayó debido a una combinación de ataques externos y decadencia interna. Cuando el imperio persa se expandió e incorporó la región a sus dominios, Tushpa quedó como una ciudad abandonada. Hasta hoy todavía permanecen en pie algunas partes de la fortaleza de Van, incluyendo los muros, las escaleras y las cámaras talladas directamente en la roca. Es como un recordatorio silencioso de un reino que alguna vez fue una gran potencia en el cercano Oriente. Y aunque no es tan conocido en la historia convencional, Tushpa es importante porque muestra que fuera de los imperios más famosos, existieron otras civilizaciones avanzadas con su propia identidad, ingeniería y poder militar. Meron se encuentra en la orilla oriental del río Nilo y fue la capital del reino de Kush desde alrededor del siglo IV a.C. hasta el siglo IV a.C. Al principio, el centro de poder de Kush estaba en Napata, pero después trasladaron la capital a Meron. Una de las razones más importantes para esto
fue el acceso del lugar a los yacimientos de mineral de hierro. Meron se convirtió en un centro importante para la producción de hierro. Según los antiguos escritores, el humo era denso alrededor de la ciudad debido a la gran cantidad de hornos y operaciones de fundición que había allí. Y esto está respaldado por evidencia arqueológica porque hasta hoy todavía se pueden ver grandes montones de escoria y rastros de producción de hierro en el lugar. El control sobre la fabricación de herramientas y armas de hierro está directamente conectado al poder militar y económico. Mientras muchos reinos todavía dependían de materiales importados, Meroe ya tenía la capacidad de fabricar sus propias herramientas y armas. Los reyes de Kush también construyeron templos, palacios y pirámides. Aunque las pirámides de Meroe eran más pequeñas en comparación con las de Egipto, su diseño era más empinado, y más de 200 pirámides todavía permanecen en la región hoy en día, siendo una de las mayores concentraciones de estructuras piramidales en el mundo. En el siglo I a.C., después de que Roma conquistara Egipto, surgió tensión entre Kush y el Imperio Romano. Según fuentes romanas, Amanirenas luchó contra las fuerzas de Augusto y Kush logró mantener su independencia después de un acuerdo de paz. En una época en la que casi nadie podía detener la expansión de Roma, hubo una potencia africana que negoció exitosamente y permaneció independiente durante mucho tiempo. Pero al llegar el siglo IV a.C., Meroe empezó a debilitarse. Las rutas comerciales cambiaron, su influencia en la región disminuyó y el reino de Aksum en el este se fortaleció. Con el tiempo, la ciudad fue abandonada y poco a poco desapareció de la memoria del mundo. Al llegar el siglo XIX, exploradores europeos redescubrieron sus ruinas, y fue ahí donde volvió a comenzar el interés arqueológico moderno, en el reino que alguna vez fue uno de los más poderosos de África. Ani, en la frontera de lo que hoy es Turquía y Armenia, hay una ciudad abandonada rodeada de pastizales y acantilados. A primera vista parece solo una colección tranquila de ruinas, pero en la Edad Media fue una de las ciudades más ricas y hermosas de la región. Esta es Ani, la antigua capital del reino armenio Bagrátida. En los siglos X y XI, Ani estaba en la cima de su poder, debido a que estaba situada entre las rutas comerciales que conectaban el Imperio Bizantino, Persia y el mundo árabe. La ciudad se enriqueció rápidamente. Hay historiadores que creen que su población superó los 100.000 habitantes. En sus años de auge, esa era una cifra enorme para una ciudad medieval. Y debido a la gran cantidad de iglesias y monasterios en el lugar, Ani llegó a ser conocida como la ciudad de las 1001 iglesias. Pero no es solo la cantidad lo que hace especial a la ciudad. Uno de los edificios más famosos aquí es la Catedral de Ani, que fue diseñada por el arquitecto armenio llamado Tardad. Él también es conocido por haber ayudado en la restauración de Santa Sofía después de que fuera dañada por un terremoto durante el periodo bizantino. Se puede notar en los edificios de Ani el estilo armenio distintivo, cúpulas altas, detalladas tallas en piedra y un diseño que se dice que incluso influyó en algunas partes de la arquitectura medieval posterior. En el siglo XIII llegaron las invasiones mongolas que debilitaron las rutas comerciales y la defensa de la ciudad. Al mismo tiempo, la región fue golpeada por una serie de terremotos. Poco a poco, las iglesias, los muros y la infraestructura de Ani se fueron destruyendo. A medida que el comercio se trasladaba y las regiones cambiaban, la ciudad fue perdiendo su antiguo esplendor hasta que casi quedó completamente abandonada al llegar el siglo XVII. La antigua capital bulliciosa se convirtió en una ciudad fantasma. Al llegar el siglo XIX, Ani volvió a llamar la atención de viajeros y arqueólogos europeos. Se difundieron imágenes de las iglesias abandonadas y de sus enormes ruinas. Y el interés mundial por la civilización armenia medieval volvió a renacer. Hoy en día, Ani es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y aunque no es tan famosa como Constantinopla o Jerusalén, esta ciudad es importante porque muestra lo avanzada y rica que era la cultura armenia durante la Edad Media, una civilización que a menudo no recibe suficiente atención en la historia convencional. Taxila se encuentra en lo que hoy es Pakistán y durante muchos siglos fue el centro de la política, el comercio, la educación y la cultura en la antigua Asia del Sur. Muchos imperios pasaron y controlaron Taxila. Estuvo bajo el dominio del Imperio Persa. Alejandro Magno también pasó por ahí, fue parte del Imperio Mauría y realmente fue influenciada primero por los indogriegos y el Imperio Kushán. Por eso, la ciudad se convirtió en una mezcla única de influencias persas, griegas, indias y de Asia Central. Según los antiguos historiadores griegos, Taxila recibió pacíficamente a Alejandro antes de Cristo. Esto se debe a que la ciudad ya estaba acostumbrada a los cambios de gobernantes y a las conexiones internacionales.
Bajo el gobierno de Chandragupta Maurya y especialmente de Ashoka, la ciudad se convirtió en un importante centro administrativo y budista. Ashoka mismo sirvió como gobernador de Taxila antes de convertirse en emperador. A medida que el budismo se expandía por Asia, Taxila se convirtió en uno de los centros más importantes de aprendizaje y cultura budista. En el arte de Gandhara es clara la fusión de las tradiciones artísticas griegas e indias. Aquí se crearon algunas de las primeras representaciones humanas del Buda, un estilo que más tarde se difundió a diferentes partes de Asia. En pocas palabras, Taxila tuvo una gran influencia en la identidad visual del budismo. Fue atacada repetidamente en diferentes épocas, incluso por los hunos en el siglo V a.C. A medida que también cambiaban las rutas comerciales y los centros políticos, Taxila fue abandonada poco a poco. Con el paso del tiempo, fue cubierta por la tierra y olvidada durante muchos siglos, hasta que en el siglo XX volvieron a excavar sus extensas ruinas, incluyendo templos, estupas, murallas de la ciudad y distritos residenciales. Y con cada capa de excavación, se hace más claro cuán diversa y conectada estaba esta antigua ciudad con diferentes civilizaciones del mundo. Cartago, si hay una ciudad que casi se convirtió en la mayor rival de Roma en la antigüedad, esa fue Cartago. Se encuentra en la costa de la actual Túnez y comenzó como una colonia de colonos fenicios provenientes de Tiro alrededor del siglo IX a.C. Pero con el paso del tiempo, Cartago creció de ser una simple colonia comercial a convertirse en un vasto imperio marítimo. Controlaba partes del norte de África, España, Sicilia y otros territorios estratégicos en el Mediterráneo. La clave del poder de Cartago era el mar. Cartago era conocida por su puerto militar circular, que podía albergar más de 200 barcos de guerra. Según las reconstrucciones de historiadores y arqueólogos, sus muelles, astilleros y almacenes estaban muy organizados. Por esto, Cartago dominó el comercio en el Mediterráneo durante muchos siglos. Pero no solo el comercio hizo destacar a la ciudad. En el año 146 a.C., después de la Tercera Guerra Púnica, las fuerzas romanas bajo el mando de Escipión Emiliano destruyeron Cartago. Según fuentes antiguas, la ciudad fue incendiada, muchos residentes fueron asesinados o esclavizados, y Roma finalmente se apoderó de su territorio. Posteriormente, los romanos reconstruyeron la ciudad. Durante la época de Julio César y Augusto, volvió a ser un importante centro de África romana. Y aunque a menudo se recuerda a Cartago solo como enemiga de Roma, su papel en la historia fue mucho más grande que eso. Históricamente, porque durante muchos siglos fue un centro de comercio, innovación naval y cultura mediterránea que ayudó a moldear el mundo antiguo.